Hoy tenemos un ejercicio sacado de un examen de selectividad del año 2023, el cual me ha parecido un ejercicio bastante completo. Hay que decir que el ejercicio en sí no es muy difícil, pero como podemos observar, en el límite que tenemos aquí escrito, tenemos tanto la función seno, como la función logaritmo neperiano, como la función coseno, como la función exponencial y una función que es un polinomio. Por tanto, es un ejercicio bastante completo, en el cual deberemos de saber un poquito de cada una de estas funciones para poder resolverlo. Entonces, dicho todo esto, vamos a comenzar a resolverlo y vamos a ver cuál es el valor de A que hace que este límite se cumpla. Para empezar, vamos a olvidarnos del resultado que nos tiene que dar y vamos a centrarnos en resolver dicho límite. Entonces, para resolver un límite, lo primero que hacemos siempre es sustituir el valor que nos da en el límite para ver si tiene solución o no. Entonces, nos va a quedar que la x la vamos a sustituir por 0. Nos quedará seno de 0 menos el logaritmo neperiano de 1 más 0, que es 1, dividido entre a por 0 al cuadrado es 0, menos 0 más e elevado a 0 menos coseno de 0. Bien, aquí deberemos de empezar a saber un poco, como hemos dicho, de cada función. Entonces deberemos saber que el seno de 0 es igual a 0, que el logaritmo neperiano de 1 es igual a 0. Ahora, 0 menos 0 es 0. E elevado a 0 es igual a 1. Y el coseno de 0 es igual a 1. Por tanto, nos queda 0 menos 0, que es 0, y 1 menos 1, que también es 0. Por lo que el límite nos queda 0 partido 0, lo cual no es una solución, es lo que llamamos una indeterminación, y la cual la vamos a resolver utilizando la regla de L'Hopital. ¿Qué nos dice la regla de L'Hopital? Pues la regla de L'Hopital nos dice que la solución de este límite coincide con la solución del límite al realizar la derivada en el numerador y, por separado, la derivada del denominador. Por lo tanto, vamos a poner el límite cuando x tiende a 0 y vamos a derivar el numerador y el denominador. Vamos a empezar por el numerador. La derivada del seno de x es igual al coseno de x, menos, y la derivada del logaritmo neperiano de una función es la derivada de la función, es decir, la derivada de 1 más x, que es 1, partido la propia función, es decir, partido 1 más x. Ahora vamos a derivar el denominador. A por x al cuadrado, derivada será 2 por a por x menos x, que la derivada es menos 1, más la derivada de e elevado a x, que se queda igual, es más e elevado a x, menos la derivada del coseno de 2x, que es menos 2 por el seno de 2x. El menos con este menos se ha convertido en un más. Por tanto, por L'Hopital sabemos que la solución de este límite coincide con la solución de este otro. Entonces, lo que deberemos de hacer ahora es sustituir de nuevo la x por 0, para ver si ahora ya sí nos ha dado solución o no. Nos quedará el coseno de 0 menos 1 partido 1 más 0, es decir, 1 partido 1, dividido 2 por a por 0 es 0, menos 1 se queda igual, e más e elevado a 0, más 2 por el seno de 0. Bien, esto nos va a quedar coseno de 0, 1, menos 1 partido 1 es 1, 1 menos 1, 0. Y abajo nos queda menos 1 más e elevado a 0, que es 1, es decir, nos va a quedar menos 1 más 2 por el seno de 0, que es 0, 0. Por tanto, menos 1 más 1, que es igual a 0. Por lo que tenemos otra vez la misma indeterminación que teníamos antes, por lo que deberemos de volver a realizar la regla de L'Hopital, pero ahora a este límite que tenemos aquí. Volvemos, por tanto, a derivar tanto numerador como denominador, y lo vamos a poner por aquí abajo. Tendremos el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del coseno de x es menos el seno de x. Ahora, la derivada, vamos a poner por aquí a sucio, la derivada de 1 partido 1 más x es menos 1 partido
1 más x al cuadrado. Entonces, en vez de esto vamos a poner su derivada. Menos con menos se convierte en un más. Y vamos a poner 1 partido 1 más x todo al cuadrado. ¿Vale? Entonces vamos a seguir, ahora vamos a derivar el denominador. La derivada en el denominador nos queda la derivada de 2ax es 2 por a. La derivada de menos 1, 0, se quita. La derivada de e elevado a x es e elevado a x, lo dejamos igual. Y la derivada de seno de 2x es 2 por coseno de 2x. Con este 2 que teníamos aquí, nos queda 4 por el coseno de 2x. Vale. Ahora, nuevamente, sustituimos el valor 0 en nuestro límite. Nos va a quedar menos el seno de 0 más 1 partido 1 más 0 al cuadrado es 1 partido 1, que nos queda 1. Dividido entre 2a, lo dejamos igual, 2a más e elevado a 0, que como antes ya hemos hecho, es 1 más 4 por el coseno de 0, más 4 coseno de 0. Esto es igual, seno de 0, 0, más 1, 1, partido 2a más 1, más 4 por 1, nos queda 2a más 1 más 4. Entonces, 1 más 4 lo podemos cambiar y poner más 5. Por tanto, ya nos ha dado la solución de este límite. Y como habíamos dicho, por L'Hopital, esta es la solución tanto de este límite como del límite que teníamos al principio. Por tanto, si ya borramos por aquí, nos queda que la solución de este límite es 1 partido 2a más 5. Recordemos que en el ejercicio nos pedían hallar el valor de a para que dicho límite fuese igual a menos 1 partido 7. Por lo que lo último que deberemos hacer será igualar la expresión en función de a que nos ha dado a lo que queremos que nos dé. Es decir, tendremos que poner 1 partido 2a más 5 tendrá que ser igual a menos 1 partido 7. Tendremos que resolver esta ecuación y de ahí sacaremos el valor de a. ¿Cómo vamos a resolverla? Pues bien, lo que vamos a hacer es multiplicar en cruz. Nos queda 1 por 7, 7 igual a menos 1 por 2a más 5, que es menos 2a menos 5. Ahora, si sumamos 5 en ambos lados, nos queda 7 más 5, 12 y menos 2a menos 5 más 5 es igual a menos 2a. Ahora, dividiendo entre menos 2, nos quedará menos 6 igual a la a. Por tanto, la solución de nuestro ejercicio será a igual a menos 6. Cuando la a valga menos 6, este límite tendrá como solución menos 1 partido 7. Y con esto ya habríamos terminado el ejercicio de selectividad que habíamos propuesto.